Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña el experto de la comunidad, Joseph Mallouk. Bienvenido al programa. Gracias, Daniel. Es un placer estar contigo, como siempre. Mira, tenemos mucho, pero mucho de qué hablar hoy, porque hay tantas cosas que están aconteciendo a nivel nacional y también internacional. Sin mencionar lo más importante, tal vez las elecciones que están aconteciendo en estos momentos y un nombre que no lo vamos a mencionar, ¿verdad? No vamos a mencionar Donald Trump en el programa de hoy. No, no lo vamos. Trump no lo mencionamos. No lo vamos a mencionar, no se puede prometer. No. Mira, recientemente el presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar, ¿no?, que va a nominar a alguien o va a proponer a alguien para la Corte Suprema. Correcto. ¿Qué tan importante es este nombramiento? Aunque los republicanos están en contra y han prometido que no van a confirmar o no van a escuchar sobre esta persona, no lo quieren, pero ¿qué tan importante sería para el presidente de los Estados Unidos si logra poner a esta persona en la Corte Suprema? Bueno, muy importante porque la Corte Suprema requiere una mayoría. Para que una decisión de una Corte inferior pueda cambiar y para que la Corte pueda dar precedente, necesita una mayoría. Así que una Corte Suprema de 8 jueces, donde 4 son nombrados por un presidente que fue demócrata, los otros 4 presidentes que fueron republicanos y que tradicionalmente están votando de una manera partidista, no con su conciencia como debería de ser. Ahora le da la oportunidad al presidente a nombrar a una persona que pueda tener un balance, alguien moderado. No va a ser alguien que es muy extremo a la derecha o a la izquierda si el presidente quiere que el Senado tome acción. Pero Daniel, la Constitución lo dice claramente, sección 2, artículo 2, el presidente nominará a las personas que van a servir en las cortes de este país, que son todas las cortes federales. Pero los republicanos están diciendo, un momento, mira, ya este presidente es su último año. Pero la para Constitución una no dice eso. posición tan importante como esta, Okay. ¿por qué no esperar que el próximo presidente de los Estados Unidos sea el que nombre a la próxima persona a la Corte Suprema? Porque ya se le acabó el tiempo a este presidente. No, primero el tiempo que él tiene para servir de presidente es suficiente para poder nombrar más de un nominado, para poder tener argumentos en el Senado y presentar muchos jueces en 90 días. Eso es lo único que necesitan para ir de nominación a confirmación. Pero recordémonos que esto no es un proceso político. La Corte Suprema se supone pensamos que no es un proceso político, pero sí la política está involucrada en todo esto. Pero lo que el Partido Republicano sugiere es 100% política. Es decir, mire, dejemos que el país elija a un presidente y que ese presidente nombre al siguiente juez, porque sus ideologías tienen que ser como el partido. Y eso es importante. Todo eso está equivocado. Todo eso es un error. La Corte Suprema tiene unos casos importantísimos que decidir. Claro, estamos hablando sí. de aborto. Aborto, tenemos el caso de inmigración, DAPA y DACA, por supuesto, que es la autoridad ejecutiva del presidente. Tenemos un caso que tiene que ver con acción afirmativa de Texas. En ese caso, si la Corte Suprema vota y elimina acción afirmativa, eso va a ser el final de todas las oportunidades que minorías han tenido de poder ingresar a universidades de alto prestigio. Algo que claramente se iba a eliminar con el voto de Antonin Scalia, pero ahora que el presidente nombre a alguien, si es alguien demócrata, bueno, podría salvarse ese programa. Segundo, tenemos un caso de aborto y sabemos que en Texas ahorita se ha confirmado la ley en contra del aborto más alta, más compleja y más estricta del país. Esencialmente, sí, donde las mujeres tienen que viajar lejísimo ahorita mismo para tratar de tener un aborto. Tenían 26 o 27 centros, ahora se cerraron y solo quedan 9. Así que la razón es porque los centros tienen que tener acceso como que fueran un hospital, a hospitales cerca, a doctores con privilegios y a lugares que pasan inspecciones como hospitales. El costo es tan alto que están eliminando a la minoría y otras mujeres y personas que muchas veces en desesperación terminan su embarazo de una manera criminal. O matan al bebé después de que nace. La importancia entonces de nominar, el deseo del presidente de los Estados Unidos nominar a un candidato que probablemente tenga la misma creencia que él tiene, es porque ese candidato o ese nominado va a poder, hasta cierta forma, poder continuar la agenda del presidente y votar
a favor, digamos, del aborto, en este caso tal vez DACA y esos asuntos que son una agenda muy importante para el presidente de los Estados Unidos. Por eso es tan crítico y tal vez claro. esta es la razón por la cual quiere nominar a esta persona ahora y no dejárselo a los republicanos, porque ellos tratarían de nominar a alguien que Correcto. tuviese la misma creencia que ellos tienen como republicanos. Absolutamente, pero y sabemos que los demócratas han hecho lo mismo, pero la Constitución no provee eso. La Constitución, y ponte a pensar que si estamos hablando de una Corte Suprema que no puede dar precedente con votos de 4-4, lo que estás viendo es un año por lo menos a que el presidente nuevo tome control de la Casa Blanca y otros 100 días adicionales para que el presidente se organice y más tiempo y para que ese candidato finalmente o nominado se convierta en otro juez y la Corte Suprema regrese a tener 9 jueces, podrían ser año y medio, 2 años. El país no necesita pasar esa experiencia con decisiones inefectivas simplemente porque alguien quiere convertir la nominación constitucional de un juez en un proceso político. No lo es. El presidente lo único que él tiene que hacer es nominar a una persona y el Senado no tiene que estar de acuerdo, simplemente dar su consentimiento y su consejo. Entonces, aunque los líderes del Partido Republicano no quieren cumplir sus obligaciones constitucionales... Es cierto, pero quiero decirte que los republicanos tienen el derecho de hacer lo que están haciendo políticamente. Ellos no tienen que hacer, digamos, tomar la nominación, ir por el proceso, hacer la audiencia y todo eso. Ellos pueden detenerla. No están obligados, pero la Constitución a hacer lo que tú estás diciendo que hagan. Pero la Constitución no dice que si el presidente tiene nada más 9 meses o un año que le queda en su término, entonces necesita parar todo. Lo que el Senado no está haciendo y deberían de hacer para cumplir su obligación constitucional es obligación. Bueno, ellos dicen que ellos lo van a recibir. No, es cierto. Bueno, originalmente dijeron que no iban a hablar con ellos. Pero no van a tomar acción. Ellos posiblemente escuchen, pero no van a votar sobre este nuevo candidato. Yo creo que ese es un acto político que mucha gente no cree que es, ¿me entiendes?, lo más conveniente. Es un acto político y deberían de rechazar al nominado con una base clara, decir, mire, sus puntos de vista son muy extremos, lo rechazamos. Pero ellos no quieren estar enfrente de la televisión diciendo eso. Ellos quieren esconderse y decir, miren, no hacemos nada hasta que haya otro presidente. Pero hay que contemplar la posibilidad de que el siguiente presidente sea demócrata. Así que ellos están asumiendo que el siguiente presidente va a ser republicano. Pero si el siguiente presidente es demócrata, una vez más, hemos perdido 1 año, 2 años. Con Yo no una voy a corte decir la palabra insuficiente. Donald Trump, pero sí, continúas hablando, que no voy a decir nada. Exacto. Existe esa posibilidad y consecuentemente no es Trump el que... Y si Trump nombra a alguien, o si él lo eligen de presidente y nombra a alguien, ¿qué va a hacer el Senado ahora? O sea, estos líderes no están pensando en qué va a pasar en un futuro, Daniel. No están pensando la vergüenza que van a pasar cuando Donald Trump nombre a su hermana, que él lo mencionó una vez. ¿Es verdad que sí? Sí, que iba a nombrar, él dijo, corte, yo puedo nombrar a mi hermana, es muy buena. O sea, eso no es ¿me entiendes? El tipo de presidente serio que nosotros queremos que nombre a alguien. Y tal vez lo sea si él gana y lo haga correctamente, pero estamos jugando mucho con una Corte Suprema, estamos faltándole el respeto a la Corte y al proceso cuando ignoramos lo que tenemos que hacer. Él va a nominar a alguien, pero en realidad tú no crees que esa persona va a recibir una audiencia como acabas de decir, sí, la Constitución lo demanda. Correcto, yo creo que no le van a dar la atención al nominado y la oportunidad de poder comprobar de que él o ella vayan a ser jueces apropiados, correctos, mentes inteligentes. Y esto es algo político basado en la importancia de los casos que están ante la Corte Suprema, que correcto, dependiendo si eres liberal o conservador, estos casos tienen un gran impacto en esas comunidades. Bueno, uno de los casos que la Corte Suprema no ha decidido, y es muy importante, tiene que ver con la manera en que se eligen los delegados y los líderes en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Sabemos que en el Senado es 2 por cada estado, pero en términos de representantes depende del grupo de personas que viven en cada estado. La ley, la manera en que está escrita, todo el mundo que vive en todo Estados Unidos se cuenta. Contamos gente que tal vez esté documentada porque necesita comida, necesita ser parte de las escuelas, necesita ser parte del proceso. El censo incluye a todo el mundo por esa razón. Ellos quieren cambiar la ley y poner un sistema donde solo el que está registrado a votar se va a contar. Entonces, si una persona, por ejemplo, es latina, no tiene ciudadanía o no se ha ido a registrar para votar y vive en un pueblo o su familia vive en un pueblo, va a ser como que no existan.
en términos de representantes. Esa es una decisión muy importante, pendiente en la Corte Suprema, que también, una vez más, no puede esperar 2 años para decidirse. Es algo muy lamentable, pero vamos a ver qué va a pasar. La nominación se ha hecho. Vamos a ver qué acción. Estamos pronosticando lo que tal vez pueda suceder, pero al final vamos a ver qué hacen los republicanos con ese nominado de parte del presidente de los Estados Unidos. Algo más que el presidente está haciendo es que estará viajando hacia Cuba. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos, algo en su agenda, fue tratar de normalizar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Él dijo, han pasado más de 50 años, las sanciones en realidad no están haciendo, no tienen efectos, por lo consiguiente vamos a tratar de mover las sanciones y normalizar las relaciones con Cuba. ¿Cuál es tu opinión sobre esa decisión? Hablaremos del viaje del presidente, pero en primer lugar, ¿qué piensas sobre la normalización de las relaciones de los Estados Unidos con Cuba? Bueno, esa es una de las cosas que yo considero que el presidente ha hecho que han sido o pueden ser positivas. El Congreso pasó una ley creando un embargo en contra de Cuba durante el tiempo en que Fidel Castro y todo lo que ocurrió en Cuba ocurrió. Y eso lo que ha tendido a hacer es quitarle las remesas y el dinero que le llega a la gente cubana. No crean empleos para la gente en Cuba. Entonces el gobierno está muy bien. Una tercera parte de la isla están dedicados a trabajar para el gobierno o para la policía. Y de cada 3 personas en la calle, 1 persona trabaja para la policía o para el servicio militar. No dejan que la gente se reúna en la noche y hagan grupos de personas en la calle. Punto y final. No un grupo de más de 2 personas a las 2 de la mañana en La Habana puede ser un arresto, puede ser un problema. Entonces, todo esto es lo que está ocurriendo basado en lo que el embargo ha hecho. Y violaciones de los derechos humanos continúan en Cuba. Hambre continúa en Cuba. Raciones continúan en Cuba. Equipos de reparaciones y gente pintando edificios no existen. Los carros todavía del año 50. Muy bonito, pero clásicos y bellos, pero es triste pensar que no pueden comprar un carro nuevo. Entonces, todo lo que se ha hecho en Cuba no ha funcionado. Castro y su familia no quieren abandonar el poder, no van a tener elecciones libres. Entonces, una continuación de lo que está pasando le está robando a una generación entera en Cuba la oportunidad de ser parte del mundo. Recientemente Cuba ahora tiene internet, aunque no en todos los lugares lo tienen y está todo controlado, pero lo tienen, o sea, yo creo que el presidente no ha tenido otra alternativa, Daniel. Yo creo que no hay muchas salidas más que cambiar lo que hemos hecho. Pero la crítica del presidente es la siguiente. Él quiere normalizar la relación de los Estados Unidos con Cuba, ¿no? Remover las sanciones. Pero los Estados Unidos no ha recibido absolutamente nada en cambio de lo que hemos hecho como país, ¿no? Hemos quitado, hemos reducido las sanciones, etcétera, pero la violación de derechos humanos continúa en Cuba. Bueno, el poder de la familia Castro continúa y ellos han dicho que no van a cambiar, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer esto si no va a traer ningún cambio en ese país? Bueno, el presidente no puede cambiarlo todo. Desgraciadamente, para cambiar el embargo en su totalidad y eliminar pero esa es la crítica del presidente que le tenemos al presidente de los Estados Unidos. Es que él solamente da y no espera nada en regreso. Pero, o sea, no son unas buenas negociaciones cuando tú le das todo al contrincante. No necesariamente, porque hay intereses que este país tiene para asegurarse que la humanidad y cosas a los derechos humanos se obedezcan en otros países como Cuba. El problema es que necesita negociar con el respaldo del Congreso. El Congreso no se lo quiere dar. Para que él vaya, y él va a ir a Cuba en estos días, esencialmente, en mi opinión, para hablar, era su condición, era que él tenía que hablar con todas las personas de grupos que están opuestos al gobierno, no solamente hablar con las personas del gobierno. Yo creo que el presidente quiere ir a Cuba porque se quiere fumar un cigarro, ¿no? Con un cubano. Un cojiba, sí. Con Castro. Con Castro. No. Pero no, yo creo, o sea, el presidente tiene mucho que ver esencialmente con lo que está pasando en Cuba. Los cubanos quieren ver a Estados Unidos, o sea, el pueblo cubano. La democracia, cómo llegar a la democracia en Cuba y eliminar las violaciones de los derechos humanos, esa es la parte que yo creo que el presidente tiene que negociar. Fue un arreglo que se hizo
Y eso no estaba Pero el arreglo parte no es, del acuerdo. No no fue es, parte del acuerdo que Cuba tenía que cambiar su forma de ser. Pero no va, el acuerdo no ha sido tan grande, Daniel. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, continuamos. Regresamos en unos momentitos, aquí, Entre Amigos. Estamos de regreso aquí en su programa Entre Amigos con nuestro distinguido experto, ¿no? Joseph Mallouk. Nuevamente, bienvenido a Entre Amigos. Gracias, Daniel. Y amigo, no se te olvide, amigo. No solamente experto, pero amigo. Experto y amigo, excelente. Gracias. Antes de la pausa, estábamos hablando sobre qué beneficios, ¿no?, ha recibido los Estados Unidos por haber tratado de normalizar las relaciones con Cuba, ¿no? Sabemos que hasta cierto punto, hemos tratado de quitar algunas de las sanciones contra los cubanos, pero en realidad no hemos visto nada que ellos han hecho en cambio de los beneficios que están recibiendo de los Estados Unidos. Y muchas personas han sido críticos del presidente porque aparentemente él no sabe negociar. Eso es lo que dicen, no yo, es el público, claro, que no sabe negociar porque siempre está dando y nunca representa nuestros intereses, ¿no? ¿Por qué no me hablas, en realidad, qué positivo hay en este acuerdo? Y también me encantaría, creo que estuviste en Cuba recientemente, ¿verdad? Yo estuve en Cuba bueno, primero para verificar todo esto. Oye, ¿cómo llegaste a Cuba, no? Porque yo no puedo yo conseguir un pasaporte para Cuba ya puedes, o no. ¿Cómo puedes? ¿Qué pasa? Bueno, todavía, porque el Congreso necesita aprobar la eliminación de todo el embargo, el presidente no ha podido hacer un cambio suficiente para poder ir a Cuba y negociar y decir, mire, nosotros vamos a abrir la frontera, van a haber americanos con dinero y efectivo. Entonces, yo por parte de familia, descendencia cubana, fuimos a Cuba con mi familia bajo una visa especial del Departamento de Estado atlética. O sea, tienes que hacer un ejercicio y no puedes hacer nada más cualquier ejercicio. Este fue un maratón en combinación con 1.500 cubanos, 500 americanos y crear ese nivel de hermandad corriendo que encontré yo fabuloso. ¿Okay? Excelente. Y fue difícil, correr en Habana no es fácil. Entonces, esposa y 2 hijos y los 4 corrimos. Esa fue la única manera legal para poder visitar la isla. Y obviamente la presencia del servicio militar y policías es increíble. La gente es muy buena. Yo creo que los cubanos quieren que los americanos lleguen. Pero la economía en Cuba tiene que cambiar completamente, porque si tú sueltas y abres las puertas y mandas un montón de turistas, todos los cubanos van a abandonar sus trabajos donde ganan 40, 50 dólares al mes nada más y van a irse al trabajo de hoteles y turistas que van a pagar 40, 50 dólares diarios. Entonces, eso le podría tener consecuencias serias a la isla, donde muchos trabajan en medicina, en agricultura, en otras cosas, cuando abres las puertas. Los hoteles no están en ninguna condición todavía para poder recibir al pueblo americano. El pueblo americano es un pueblo exigente cuando va de vacaciones, quieren que todo esté en orden. Cuba es una isla donde tienes que esperar, tomar tu tiempo, a veces pueden pasar días, semanas, meses para poder arreglar algo. O sea, es un cambio grande. Yo no creo que, por muchas las intenciones que sean del presidente, que en el periodo que le queda a él, en la Casa Blanca, que él va a poder normalizar la relación con Cuba. Tal vez facilite un poco la apertura de las fronteras, pero no es al punto donde yo creo que lo va a poder hacer sin el Congreso, y el Congreso no está preparado para ayudarle. No, en eso. Porque el Congreso espera que el gobierno cubano pues cambie su forma de ser. Correcto. No, lo que ellos han dicho que no van a hacer, y a menos que el gobierno cubano esté dispuesto a hacer algunos cambios, respetar, por ejemplo, a los derechos humanos, ¿no? Entonces, no va a suceder. Ahora, Daniel, pero, ¿qué pasaría si abrimos la puerta completamente? O sea, le decimos a todos los residentes de Estados Unidos, ciudadanos de este país, pueden visitar la isla cuando quieren, vayan a hoteles, gasten dinero, sin tener que normalizar nada con el gobierno cubano. La presencia del dólar, la presencia del americano a nivel donde ellos nunca lo han visto, un país tan pobre,
como lo es Cuba, va a tener un efecto. Puede tener en un la efecto, gente. pero entonces, digamos, se forma una nueva revolución en Correcto. Cuba porque la gente Correcto. quiere la vida que existe en los Estados Unidos. Pero no olvidemos que este presidente, por ejemplo, no le gusta involucrarse y no tomar acción. Él va a hacer lo que sucedió en Egipto. La gente se levantó contra el presidente y después que los Estados Unidos dijo, por favor, la revolución que continúe, pero no intervinieron. En Siria lo mismo. Este presidente pues le dijo a la gente, sí, la democracia, muévanse. Ellos lo hicieron y los Estados Unidos no intervino. Entonces, hasta estos momentos, más de 270,000 ciudadanos de Siria han fallecido por la inacción del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y los Estados Unidos. Entonces, es algo muy serio. Es algo que tenemos que demandar, ¿no? La gente del mundo espera que los Estados Unidos intervenga. La política de este presidente es de no intervención. Pero las intervenciones son guerra. En Egipto, en Siria, en términos de cómo y qué hizo el Congreso cuando el presidente dijo vamos a recibir 10,000 refugiados de Siria. El Congreso dijo que no iban a dejar que ninguna persona entrara al país, sus estados no querían. Entonces, Estados Unidos no está actuando correctamente porque no tienen un equipo completo. Tenemos un presidente que está por un lado queriendo, es un soñador, y yo siempre dije que Obama es un soñador, y el presidente ha pasado un montón de leyes y cosas que son sueños, pero no funcionan sin el apoyo del país y del Congreso, y el Congreso no lo apoya y no lo va a apoyar con Cuba. Pero si este viaje puede resultar con ese tipo de cambio, donde el gobierno de Cuba promete, ofrece cambiar en su forma, puede que el presidente logre estabilizar la situación, pero el día de hoy tú no puedes ir al aeropuerto, coger un avión y irte a Cuba. Yo lo traté de hacer y no lo pude hacer, y me rehúso ir ilegalmente, y lo hice, como te digo, porque era un sueño ir a visitar la isla, pero se mira la pobreza, se mira la opresión, se mira la presencia del gobierno. No te puedo decir cuántas veces hasta el chofer del taxi me preguntó, y el taxi es un caballo a propósito. Un caballo. Un caballito y una persona, o sea, no, y era un carro que lo convirtieron en una carreta, pero todos tienen miedo, nadie quería hablar sin decir, mire, usted está con el gobierno. ¿Por qué? O sea, ese miedo, ese temor tiene que eliminarse. El país tiene que tener reglas y regulaciones, y el gobierno tiene que ser efectivo. Miré un edificio donde habían 11 personas viviendo en el momento y el edificio se cayó. No se cayó en ese momento, se había caído meses antes. No hubo nada, inspecciones, no hubo, o sea, el edificio todavía estaba en ruina. No hay dinero en el país. El país necesita dinero. Y si Estados Unidos puede ayudar con el turismo y todo, claro, yo creo que esta es la oportunidad para que Cuba piense, y esperemos que yo sé que Fidel todavía está vivo, eso no cabe duda, pero él no es la única persona en Cuba que puede hacer cambios, y tal vez su hermano o alguien más pueda hacerlo. Las elecciones, vamos a cambiar un poquito, las elecciones de los Estados Unidos. Prometimos no hablar del Donald. De Donald Trump. No, pero vamos a tener que hacerlo brevemente porque es posible. No, déjame preguntarte de esta forma. ¿Tú crees que él podrá tomar la nominación del Partido Republicano? ¿Tú crees que él será la persona, el candidato del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos? Yo creo que él va a lograr conseguir la nominación para el Partido Republicano, y yo creo que ha demostrado ya en los estados en el que él ha ganado de que el público ha logrado tocar el corazón de miembros del público que están enojados con el gobierno. Pero no va a ser fácil para él obtenerla, porque él necesita 1,237 delegados, ¿no? Y aparentemente él no va a obtener los 1,237 votos necesarios hasta Cleveland, donde va a ser la convención de los republicanos, lo que significa que tendrá que negociar, ¿no? Con Kasich. Rubio ya no está en la campaña, pero está Casey y está Cruz. Correcto. ¿No? ¿Es posible, crees tú que el Partido Republicano bloquee a Donald Trump de obtener la nominación? No creo yo que lo van a poder hacer y tener el apoyo Pero han estado hablando de que tal vez. Claro, porque la desesperación con el tiempo, desde que Donald Trump comenzó con su anuncio de que todos los mexicanos son violadores, que venían en la frontera ilegalmente, y la controversia que eso causó, desde ese momento hasta ahora, lo que hemos visto es una serie
de errores por parte del Partido Republicano y cálculos que no han hecho bien. Entonces, cuando ellos al principio ignoraron a Trump y dejaron que Trump se desarrollara en términos de qué significaba él y qué es a quién él llamaba para ser su votante, alguien que está muy desatisfecho con el gobierno, con la retórica, con la política. Ahora es un poco tarde decirle a toda esta gente, mire, nosotros somos el Partido Republicano, sabemos qué es lo que ustedes quieren, pero entiendan que esto no está bien, nosotros les vamos a decir qué hacer. Ese es el público equivocado con quien hacerlo. Así que yo creo que Trump continúa como sigue, va a llegar a los 1.237 votos y va a poder... Pero no antes de Cleveland, es muy difícil que lo tenga. Pero va a tener que negociar, y él es un buen negociador, hombre de negocio, va a tener que negociar. El temor de los republicanos, ¿verdad? Y la razón por la cual ellos quieren bloquearlo es porque, como acabas de decir, la forma que él habla, ¿no? Con esos discursos anti-inmigrantes, ofensivos y todo esto, que no es el Partido Republicano. Los republicanos dicen, un momentito, nosotros somos los que tenemos a 2 hispanos, a una mujer, a un afroamericano que se postularon para presidente. El otro partido no es ninguna minoría, ¿no? Nosotros somos el partido inclusivo, que incluimos a todos, ¿no? Correcto. Y con este personaje que vino a hablar de estas cosas, pues le han dañado esa agenda. Recuerda también, ¿no? Que cuando Romney corrió en 2012, ¿no? Y perdieron. El Partido Republicano descubrió que los hispanos y otras minorías pues se habían ido del partido. Entonces ellos comenzaron una nueva autopsia, una nueva agenda de reclutar y tratar de alcanzar al grupo minoritario, lo que trataron de hacer. Pero con este señor se le dañó todo de nuevo. Absolutamente. Y yo creo que la mejor manera de explicarlo fue un ejemplo que vi en Facebook. 4 fotografías. Ves a Donald Trump cuando está hablando de la frontera y los mexicanos, todos los mexicanos son criminales. De ahí ves a Donald Trump hablando del Papa y dice que, porque también criticó al Papa. Y de ahí ves a Donald Trump hablando de los musulmanes, dice, no quiero los musulmanes. Y ahí la pregunta, ¿qué piensa de la KKK? Y Donald Trump dijo, no puedo apresurarme todavía para juzgarlos. Necesito tiempo. No necesito tiempo para el resto. O sea, esa es la cosa, que él está apelando a un grupo de personas que creen que la respuesta es fácil, que los problemas que tenemos en este país con la falta de empleo, que han sido el resultado de malas negociaciones, malas decisiones, y que él, como es una persona de negocios, él puede resolverlo todo. Lo que me dices entonces es que Donald Trump es un aprovechado. Él se está aprovechando del sentimiento de las personas. Correcto. Porque tal vez él no sea esa persona que él está proclamando. Él no es esa persona. Él no es esa persona. Claro. Pero sus acciones en el pasado y quién él es, no es la persona que vemos dando estos discursos. Estas son cosas que una persona que está en el mundo del entretenimiento, que no se nos olvida que Donald Trump ha hecho no solamente una carrera con el entretenimiento, pero él tuvo un programa específico donde él despedía personas y era su asistente y todo eso. Eso lo utilizó él para esto. Y él no está entendiendo que esto es muy serio. Ser presidente de los Estados Unidos, presidente del mundo, no es un juego. Y sus palabras, ¿verdad?, tienen cierto efecto en la población. Y él no tiene que cambiar su actitud, tiene que cambiarla pronto. Bueno, la violencia yo creo que es el primer cambio que él tiene que tener. Y es el hecho de que una persona, aunque alguien le diga a un candidato de que puede haber alguien que le va a tirar tomates, no es justificación para instruir a su audiencia a que ataquen a una persona y lo saquen en una camilla. Así que... Tengo más preguntas, mucho más de qué hablar, pero no tenemos tiempo. Mi gran amigo, encantado de que ha estado con nosotros el día de hoy. Igual, gracias por todo lo que pudo compartir con nosotros, ¿no? Igual. Y a ustedes, gracias por su sintonía y será hasta la próxima, aquí, Entre Amigos.